Bienvenidos a Con énfasis en español, el primer podcast interpretativo de la Escuela de Español de la Universidad de Panamá. Soy María de los Ángeles Iragorri y a mi lado se encuentra nuestra excelente profesora Diameya Domínguez. Bienvenida, profesora. Gracias, muchas gracias Iragorri por haberme invitado, por haberme tomado en cuenta. Gracias. A usted, profesora. El tema que vamos a tratar hoy o que vamos a estar desarrollando es el lenguaje como sello de identidad. Entonces, empezaremos con una pregunta para contextualizar. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué podemos entender por lenguaje? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, María, porque antes de iniciar y hablar sobre el sello de identidad que nos transmite el lenguaje, es importante que ustedes los jóvenes conozcan qué es el lenguaje, porque se habla tanto del lenguaje y a veces no sabemos qué es el lenguaje. Desde el punto de vista lingüístico, definir el lenguaje lo han definido infinidades de lingüistas. El lenguaje, según Saussure, es universal. Se entiende como algo abstracto, ¿verdad? Que lo tenemos en nuestras mentes y que se materializa a partir de la lengua, que es el idioma que hablamos, en este caso nuestro, que es el español. Pero a mí me gusta particularmente la definición de Eugenio Coserio sobre el lenguaje. ¿Por qué? Porque él lo lleva al ser humano y nos remite a Aristóteles. Aristóteles hablaba de que el lenguaje es ese logos, que es el ser. El lenguaje nos hace humanos, nos hace hombres, entendiendo el hombre como seres humanos, ¿verdad? Y nos permite transmitir el pensamiento a otros seres humanos. Por lo tanto, Eugenio Coserio hablaba del logos del ser, que es el sujeto objeto, que es el hombre entendido como ser humano, filosóficamente hablando, pero también se entiende como sujeto a sujeto, que es aquel que transmite un pensamiento al otro, y allí es donde se convierte el lenguaje en lengua, que es el interés que tenemos nosotros por el otro. Porque cuando hablamos porque queremos transmitir un pensamiento, algo queremos decirle al otro, o porque nos interesa el otro. Entonces el lenguaje es eminentemente social, eminentemente humano. Ok, entendiendo ahora qué es el lenguaje o qué podemos contemplar como lenguaje, ¿cuál sería la importancia del lenguaje para nosotros como estudiantes de la Escuela de Español? El lenguaje sería esencial para ustedes. Como estudiantes de español tienen que profundizar más en el lenguaje, porque ustedes están estudiando básicamente la lengua, y una lengua, y hay muchas. Y aquí sabemos porque son multilingües, nosotros somos una sociedad multilingüe, y en la escuela alberga muchos estudiantes que son de otras lenguas. Aquí tenemos de otras lenguas, de lenguas autóctonas y lenguas extranjeras. Y el interés de ustedes, claro, es el español, porque se van a formar en la lengua española. Pero si se interesan por la rama de la lingüística, deben interesarse por otras lenguas también. Otras lenguas, porque el lingüista debe conocer en términos generales las estructuras lingüísticas de los diferentes idiomas. ¿Qué podemos entender como identidad para complementar el tema de la lengua? Bien, la identidad, cuando el ser humano tiene identidad, cuando tiene rasgos característicos de una cultura, costumbres, lengua. ¿Qué encierra la cultura? La cultura encierra, la lengua esencialmente es cultura, el arte, la música es cultura. Entonces eso nos da nuestra identidad. Entonces aquello que nos diferencia de otra cultura, nuestra identidad. Exacto, eso que nos diferencia es nuestra identidad. Ok, entonces, ¿qué función cumpliría el lenguaje en la construcción de nuestra identidad? Muy buena pregunta, María. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un eje transversal en el conocimiento y en la cultura. Porque la cultura se ha transmitido a partir de la lengua. Y se transmite a través del lenguaje escrito, incluso el lenguaje oral que nos transmiten nuestros
antepasados nos han transmitido culturas desde el lenguaje oral. Entonces, el lenguaje permite al ser humano transmitir el conocimiento a otros, ya sea de forma oral o ya sea de forma escrita. Por lo tanto, es una médula en la transmisión del conocimiento y de la cultura. Por eso siempre se dice que el lenguaje es un sello de identidad para el hombre, para el ser humano. Vamos a hablar del ser humano, porque en ocasiones a veces alguien se ofende porque dice hombre y no decimos mujer, pero se entiéndase hombre como el género no marcado. El género no marcado es porque hombre en términos generales, mujer y hombre. Okay. ¿Cómo podríamos decir que influyen las palabras que recibimos de parte de los demás en nuestra identidad? Las palabras que recibimos, bien sea de nuestros compañeros extranjeros, cuando vamos a otro lugar y nos apropiamos de ellas. ¿Cómo influyen estas en nuestra identidad? ¿Forman parte de ella o la alteran? Bueno, es un poquito compleja la pregunta porque nosotros tenemos una identidad, nos identificamos. Cuando hablamos, nos revelamos, decimos quiénes somos, decimos de dónde venimos, decimos qué nivel de escolaridad tenemos, decimos, incluso revelamos nuestros sentimientos a otros. Entonces, por eso la identidad, el lenguaje nos identifica. Y cuando tú vas a otro lugar, como es el caso tuyo, que vienes de otro país, y el caso de muchos aquí, y reciben el lenguaje de nosotros, los panameños, creo que eso les influye, porque el lenguaje es eminentemente social. Y como es eminentemente social, es una facultad interna humana, pero a la vez es social, porque se materializa en la sociedad. Entonces, en la sociedad, el lenguaje nos permite interactuar con otros y esos otros nos van a influir en el lenguaje. De suerte que una vez que estés aquí vas acuñando palabras panameñas y de pronto quedas como panameñizada, ¿no? Eso es así, porque no podemos evadir la sociedad, no podemos evadirla. Y la comunidad lingüística nos absorbe. Por eso hablamos como habla la comunidad lingüística nuestra. Y no debe ofendernos, no debe parecernos malo eso, porque es parte del mundo, es parte de la evolución del ser humano. Ok, hablando un poco del tema de la sociedad, ¿cómo cree usted que el nivel socioeconómico de una persona puede o no afectar en cómo se comunica? ¿Qué opina usted acerca de esa postura? De que el nivel socioeconómico determina cómo nos comunicamos, cómo es nuestro lenguaje. Bueno, yo pienso que el nivel socioeconómico en sí no afecta. Lo que afectaría es que si esa persona no tiene las posibilidades de acceder a la educación, sí le afecta. Pero yo, en mi experiencia, conozco personas de niveles económicos bajos que han accesado a la educación y tienen un lenguaje diferente. Lo medular ahí es que las personas se eduquen, que las personas adquieran cultura. Una vez que la persona adquiera cultura, lea, construya su propia educación, tenga un nivel de educación más elevado, en esa medida va a ir adquiriendo un bagaje lingüístico y una competencia lingüística, como decía Chomsky, más fuerte, más sólida. Eso es relativo. Esa pregunta que me hace es un poco relativa. No tendría nada que ver el tema del poder adquisitivo con la propia educación. Sí, el poder adquisitivo a veces tiene que ver, por eso te digo que es relativo. Porque de pronto una persona que viva en un lugar donde hay pobreza y no tiene acceso a la educación, obviamente va a quedarse allí en ese espacio sin acceder a la educación y va a tener un lenguaje sumamente restringido, propio del lenguaje coloquial con el cual se desenvuelve a diario,
y no tiene acceso a los libros, no tiene acceso a la educación, a elevar su cultura, a enriquecer su vocabulario. A eso es lo que me refiero, que es relativo por eso. Pero hay otros que sí se les ha dado la oportunidad. La Universidad de Panamá es una universidad del pueblo, una universidad que acoge a todo el mundo. Y hay mucha gente que ha tenido la oportunidad de poder estudiar en esta universidad y sale adelante. Y estudiar significa enriquecer tu vocabulario, enriquecer el lenguaje. Okay. ¿Qué impacto considera usted que tiene el dominio del lenguaje a nivel social? Bien, el dominio del lenguaje a nivel social, y yo diría que a nivel educativo también. Educativo, porque la persona que domina el lenguaje tiene facilidad de poder entrar entrar a lugares más fácilmente, porque sabe cómo dirigirse a otros, sabe cómo hablar de tal o cual manera para ser comprendido. Entonces, si tenemos un lenguaje muy restringido, como es el lenguaje coloquial, que no es malo, porque nos permite hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿verdad? Pero la universidad, la escuela, la educación nos permite aumentar nuestro vocabulario a través de la lectura, y una vez que nosotros elevemos ese nivel lingüístico y elevemos nuestra competencia lingüística, eso nos permite acceder a otros estratos laborales, institucionales, mucho más elevados. Y entonces el dominio del lenguaje, cualquier profesional, sobre todo ustedes que van a ser, mañana o pasado van a ser especialistas en la lengua, deben dominar el lenguaje. La persona que domina el lenguaje sabe cuándo tiene que cambiar de registro, ¿ya? El registro puede ser estándar, coloquial, culto, profesional, popular. Ya en niveles de universidad, el especialista de español sobre todo no puede caer en niveles populares, desde el coloquial para arriba, estándar, coloquial, porque usted no va a hablar igual que habla en la universidad o en una conferencia como cuando va a hablar con su familia, con sus niños, con la sociedad. No cambia de registro, y esa es la capacidad que tiene el profesional, el que tiene competencia lingüística, tiene esa capacidad para cambiar el registro, y eso le permite acceder a más personas, interactuar con más personas y exponerse y tener obviamente más facilidades de trabajo, de empleo, porque tenemos que saber, y hay otro detalle, que puedes dominar la lengua, porque yo conozco muchas personas que dominan la lengua, pero no dominan las estrategias lingüísticas en diferentes situaciones y contextos, que es diferente, que eso se estudia en la pragmática. La pragmática estudia cómo tú tienes que dirigirte en diferentes lugares. Ok, de acuerdo a donde nos encontremos, de acuerdo, la manera o la forma en la que nos expresamos debe variar. Debe variar porque debe tú tienes que al ambiente. Se debiera, a veces no se adecua, pero se debiera adecuar al contexto en el cual nos estamos al cual nos dirigimos. ¿Por qué? Porque el objetivo esencial del lenguaje es comunicación. Es comunicativo, eminentemente comunicativo. Tú hablas porque quieres comunicarte con otros. Estamos haciendo esto porque queremos que otros nos escuchen, que otros nos entiendan, y ampliar el conocimiento que hay aquí en la Escuela de Español a otras personas, generalizarlo. Y ese es el objetivo esencial del lenguaje, la comunicación. Por lo tanto, conocer el contexto al cual nos dirigimos es importante, porque cambiamos de registro o bien utilizamos estrategias que nos permitan acceder a esas personas, porque los que nos van a escuchar son seres humanos. Por eso digo, el lenguaje es eminentemente humano. ¿Qué opinas sobre las personas políglotas
en contraposición de una persona que solamente habla una lengua? Bueno, se han hecho muchos estudios en lingüística cognitiva en relación con esa pregunta que me estás haciendo. Yo no tengo la respuesta verdadera a todo, pero sí les puedo referir acerca de algunos conocimientos que he escuchado acerca de los estudios que se han hecho sobre la adquisición de lenguas. Es evidente que aprender más de una lengua es lo ideal. Eso es lo ideal. Y tener la oportunidad de aprender 2 lenguas desde pequeño es excelente. Sería excelente. Si alguna vez tienen bebés, niños, enseñarles 2 lenguas a la vez. Se dice en estudios neurocientíficos, neurolingüísticos, que cambia el cerebro. El cerebro de una persona bilingüe es totalmente distinta al cerebro de una monolingüe. Tú tienes que tener el cerebro distinto. El joven acá que es de la comarca Guna, sí, totalmente distinto, y es mucho más amplio. Él cambia, al cambiar de lengua cambia de cultura, porque la lengua viene de una cultura y su pensamiento cambia inmediatamente al hablar esa lengua, y así al hablar la otra lengua cambia hacia la cultura que está hablando la lengua. De eso hay muchos estudios. Ambas conforman su identidad, su sello. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se complementan. Él es bilingüe y ese es su sello de identidad. Es panameño y Panamá es plurilingüe. Plurilingüe, tiene 7 lenguas. Ahora hablamos de eso. Okay. ¿Qué diferencia considera usted que hay entre el lenguaje empleado por los jóvenes y por los adultos en la identidad que refleja? Bueno, ahora me la traíste de la lingüística cognitiva, has traído una pregunta a la lingüística, a la sociolingüística. En la sociolingüística se estudian las jergas, y los jóvenes tienen jergas, ellos crean sus propias jergas, por la etapa en la que viven, ellos crean un lenguaje propio de ellos porque no quieren que mamá, papá les escuchen lo que están hablando. Y entonces en esa etapa de la adolescencia van creando términos léxicos propios de ellos. Se llama la jerga del adolescente. Eso se ha estudiado también. Hay estudios incluso aquí en Panamá sobre la jerga de los adolescentes capitalinos, que no es igual a la jerga de los adolescentes interioranos, que hablan diferente. Entonces es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando van adquiriendo madurez, van adquiriendo también otro nivel cultural, van dejando la jerga, porque ya no, esa jerga ya no entra en el lenguaje universitario, por ejemplo, si siguen la universidad, y cuando van a interactuar con otros ya no les permite, porque es un tiempo propio en la que ellos se manifiestan con los otros compañeros y tienen sus propios léxicos. Claro está que para comunicarse con mamá y papá vuelven al otro registro, pero son totalmente diferentes, porque el adulto va adquiriendo su lenguaje, va haciéndolo más sólido y ya es un lenguaje más estable, ya no va a cambiarlo a no ser que lo cambie en niveles educativos más elevados que vaya adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero no por motivaciones como lo hacen los jóvenes que crean su propia jerga por motivaciones de adolescente. Correcto. Muchas gracias, profesora, por responder de manera tan clara y precisa todas las preguntas y referirnos a otros temas que más adelante esperamos poder desarrollar. Nos gustaría pedirle una reflexión sobre el tema, algo que quiera aportar de última forma o que nos quiera compartir con respecto al tema que estuvimos desarrollando. Bien, bueno, gracias por haberme invitado y yo feliz de estar aquí, de poder compartir con ustedes parte de mi conocimiento y poderles exhortar como jóvenes que estudian la lengua española,
a que más adelante estudien lingüística. ¿Por qué? Porque hay una inmensidad, una riqueza en nuestro país que no ha sido explotada en la investigación. Y bueno, nosotros esperamos sembrar algo, sembrar una semilla, hacer el arado para que ustedes más adelante profundicen en nuestra sociedad, una sociedad que es plurilingüe. La gente a veces piensa que Panamá nada más habla español y no habla español. Tenemos una sociedad plurilingüe donde tenemos 7 lenguas de origen amerindias. Se les llama amerindias, pero son 7 lenguas aborígenes que no han sido explotadas, estudiadas en toda su magnitud. Y incluso hay unas que están en decadencia, casi en extinción, y necesitan lingüistas preparados para abordarlas, caracterizarlas, investigarlas. Y bueno, aquí están ustedes, un semillero que más adelante estoy segura que, como han hecho este podcast aquí tan bueno, están iniciándose bueno, en la tecnología, también lo harán en las investigaciones. E invitarlos también a estudiar la lengua de manera intralingüística. ¿Qué es intralingüística? Bueno, aquí mismo. La lengua intra es el español en sí mismo. También el español hay que estudiarlo. Los diferentes dialectos que se hablan en las diferentes regiones nuestras, en Chiriquí, Veragua, Herrera, Los Santos, tantas variantes, porque la lingüística es un mundo, la gramática, la semiótica, la pragmática, la lingüística cognitiva, entonces es un mundo. La gente piensa que nada más es lingüística, ustedes dan lingüística general, y yo los invito a seguir profundizando, a prepararse, claro está, como licenciado, y a seguir preparándose, porque la persona preparada y la persona que se especializa en su lengua tiene un gran poder, un poder lingüístico, y el poder lingüístico es determinante en el éxito del ser humano, en el éxito profesional y en el éxito también familiar. ¿Cómo no? Si usted sabe comunicarse con su familia, tiene éxito familiar. Si sabe comunicarse con la sociedad, tiene éxito en la sociedad. Entonces, saber comunicarnos con otros es ideal, preciso. Entonces, eso es lo que ustedes están aprendiendo acá, y bueno, yo los felicito porque veo que son muchachos proactivos y que han elegido esta carrera, y bueno, bienvenidos y sigan adelante, sigan adelante. Muchas gracias, profesora.